Hola, en esta serie de diapositivas comenzamos con el capítulo 3 del libro de texto titulado La morfología léxica de la clase abierta y la morfología gramatical del sustantivo. Entonces es un título un poco largo, pero si recordamos las palabras que pertenecen a la clase abierta eran los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los adverbios. Entonces, vamos a hablar de la morfología léxica de las clases abiertas y luego vamos a hablar de la morfología gramatical del sustantivo. Entonces, recuerden que la morfología léxica es lo que añade significado o contenido a la semántica de las palabras, mientras que la morfología gramatical nos da precisamente esto, información gramatical como si algo es singular o plural, o si algo es femenino o masculino. Entonces, estas son las dos cosas que vamos a ver en este capítulo. Bueno, pues la sección 3.0, que es la introducción, nos habla del morfema léxico y el morfema gramatical. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un morfema? Es una unidad significativa mínima que puede combinarse con otros morfemas para formar una palabra. Entonces, este concepto realmente es importantísimo notar aquí la palabra mínima. Entonces, es la unidad más pequeña de una palabra que todavía tiene algún tipo de significado. Entonces, no va a ser solamente un sonido, puede ser un sonido en algunos casos, pero en más casos es una serie de sonidos y esta unidad mínima o la más pequeña contribuye algún tipo de significado a la palabra. Y esto puede ser un significado léxico o semántico o puede ser un significado gramatical. Entonces, los morfemas que tienen una función léxica o gramatical, ¿verdad? La función léxica aumenta el vocabulario y puede causar, no siempre, pero puede causar un cambio de una categoría abierta a otra categoría abierta. Como por ejemplo, artístico, artísticamente. Aquí tenemos un morfema léxico y aquí lo que está haciendo este morfema es cambiar un adjetivo a un adverbio. Además, no está contribuyendo la información semántica o léxica a la manera de. Entonces, ¿cómo cantó Pablo? Oh, artísticamente, in an artistic manner. Entonces, manner, esta es la información léxica que añade mente a la palabra. Luego, los morfemas con información o función gramatical. Estos van a afectar la estructura de la clase cerrada, pero no añaden significado léxico o semántico, como por ejemplo, habló. Sí, entonces tenemos la conjugación de tercera persona singular, pretérito, indicativo, y algo como niñas, donde tenemos la A que significa género femenino y la S que significa número plural, ¿no? Entonces aquí estamos afectando la clase cerrada y las conjugaciones también de las clases abiertas. Muy bien, en la sección 3.1 se va a hablar de los morfemas léxicos. Entonces, esos morfemas que añaden información semántica o léxica y que influyen el vocabulario de la lengua. Vamos a ignorar esto porque es algo que vamos a ver en unos momentos.
Entonces, de los morfemas léxicos, lo más fácil de identificar en una palabra es la raíz, ¿verdad? Porque la raíz tiene el significado principal de la palabra, como en abuelo, sabemos que la raíz es abuel, que significa, ¿no? Padre o madre de tu padre o madre, ¿no? Y luego tenemos esta O al final, pero este es un morfema gramatical, no es parte de la raíz y no es un morfema léxico. Entonces, la raíz es normalmente lo más fácil de identificar en una palabra y esto nos ayuda luego a dividir el resto de la palabra en morfemas. La raíz puede tener alomorfos, esto significa que puede tener diferentes formas para la misma raíz. Entonces, en el verbo tener, podemos tener teng como la raíz y tien y otros como tuv para tuve o tend con una D para tendré o tendrá, ¿no? El futuro o el condicional tendría. Entonces, estos se llaman alomorfos de la raíz del verbo tener. Y los morfemas léxicos y también los morfemas gramaticales pueden tener alomorfos. Luego tenemos los morfemas que se llaman afijos. Estos son morfemas que van a añadir información semántica o gramatical. Entonces, los afijos pueden ser morfemas léxicos o gramaticales. Vamos a ver la diferencia. Entonces, un prefijo es siempre un morfema léxico porque afecta la semántica de la palabra, como por ejemplo omnipotente. Omni es como todo potente, ¿no? Que tiene el poder total. Luego tenemos los sufijos. Estos tipos de afijos, los sufijos, pueden ser morfemas léxicos o morfemas gramaticales, depende del sufijo. Entonces, si miramos la palabra cinemanía, por ejemplo, el sufijo manía aquí está añadiendo información léxica a la palabra. Entonces es un morfema léxico que afecta la semántica de la palabra. Pero como hemos visto en la diapositiva anterior, en la palabra niñas, por ejemplo, tenemos dos sufijos que son sufijos gramaticales porque nos dan información sobre género y número del sustantivo. Ahora es muy importante, hablando de las raíces, reconocer el concepto de cognado, ya que el español y el inglés y otras lenguas románicas comparten muchas raíces que vienen del latín. Entonces, el cognado significa la palabra de la misma fuente. Entonces, inglés y español comparten muchos afijos y raíces que nos ayuda, que es un fenómeno que nos ayuda muchísimo a la hora de tener que adivinar el significado de una palabra que nunca hemos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, el latín tres eventualmente en español evolucionó al número 3. En italiano evolucionó a tre, entonces se perdió la S final. En francés evolucionó a la palabra trois y en inglés se queda solo como un prefijo, como tri-state area o algo así, ¿no? Entonces en inglés lo tenemos como un prefijo. La palabra del latín libertate, en español libertad, en italiano libertad, en francés liberté y en inglés liberty. Entonces, los cognados, ¿verdad? En latín kentu, esto se pronunciaba kentu, en español el número ciento, en italiano cento, en francés cent y en inglés cent. No tiene, bueno, puede ser cent de la moneda
o centennial, que también funciona como una raíz. En latín, fugire, que evolucionó al español huir, to run away, ¿no? En italiano, fuggire, en francés, fuir, y en inglés se quedó solo como el sustantivo fugitive. No existe el verbo ya, to fugue or whatever, to fugite, pero sí existe como un sustantivo que tiene la raíz del latín. Latín potet evolucionó a español puede, a italiano può, a francés peut, y en inglés de nuevo se quedó como sustantivo o adjetivo potential, pot. Aquí está, o potent, que es parte de la raíz. Bueno, es pot y luego el resto, pero no estamos aquí para analizar la morfología del inglés. Unda en latín, onda en español, onda en italiano, onde en francés, undulate en inglés. Entonces, ustedes van a ver onda, onda, ond es como una ola casi. Entonces, son sustantivos estos tres. Pero en inglés se quedó el verbo. Entonces, aquí la raíz undo es lo que viene del latín, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora continuando con los morfemas léxicos, ¿no? Es importante la etimología, el estudio de la historia de la palabra, porque esto nos ayuda a trazar el origen de las palabras y también identificar los cognados, ¿no? Ahora, de origen griego tenemos varios morfemas léxicos. De origen latino, otros varios morfemas léxicos. Vamos a ignorar esta parte por el momento y vamos a mirar las dos listas como ejemplos. Entonces, de origen griego tenemos algunos sufijos léxicos como aritmo, de logaritmo, bole, de hipérbole, cracia, de democracia, domo, de astrodomo y ema, de morfema. Estas palabras son solo ejemplos, pero hay otras palabras que tienen estos mismos sufijos de origen griego. ¿Ustedes podrían encontrarlas o pensar en otros ejemplos? Luego, del latín tenemos el prefijo ambi como ambidiestro, o el prefijo equi como equivalente, o ex como excéntrico. Y tenemos los sufijos, por ejemplo, sidio como fratricidio, cultura como agricultura y ducto como acueducto. De nuevo, estas palabras son solo ejemplos de palabras que tienen estos prefijos y sufijos, pero existen otras palabras que tienen también estos sufijos y prefijos. Y la pregunta es, ¿podrían ustedes identificarlas? Porque una vez que reconocemos los prefijos y los sufijos y sabemos qué es lo que significa, luego si sabes la raíz, es muy fácil adivinar el significado de una palabra. Por eso aprender latín y griego es muy útil antes de aprender otras lenguas que comparten algunas raíces y morfemas y afijos con estas dos lenguas, porque una vez que sabes lo que significan estos afijos, es mucho más fácil adivinar el significado del resto de la palabra, especialmente si la raíz es familiar. Muy bien. Entonces, tenemos algunos afijos que se llaman productivos, como por ejemplo del griego anti y auto, ¿no? Como anticomunista o automatizado o algo así. Y luego del latín semi y super, como supermercado.
Y estos son productivos porque se pueden usar y se usan frecuentemente para encontrar o para inventar o crear nuevas palabras. Muy bien. Dentro de esta evolución, entonces, ¿no? De los morfemas del latín al español, am, ocurre un fenómeno que al final, con el español de hoy en día, nos encontramos con dos palabras diferentes que tienen un origen en la misma palabra en el latín. Y esto se llama un doblete. El doblete es la coexistencia de dos palabras en español que tienen su origen en la misma palabra del latín. Una palabra evolucionó desde el latín vulgar. Ustedes se acuerdan que el latín vulgar era el latín hablado por el pueblo, por la gente común. Entonces, una palabra evolucionó desde el latín vulgar y muestra más cambios fonológicos porque de tanto hablar y pronunciar esta palabra a través de los siglos, ¿no? Esta palabra sufre muchos más cambios en los sonidos. Entonces, esta palabra forma parte del léxico común, el vocabulario común de las personas. La otra palabra se introdujo del latín clásico en un momento posterior en la evolución. Entonces, su fonología muestra menos cambios, muestra aquí, menos cambios fonológicos. Es decir, se parece más a la palabra original del latín. Entonces, estas palabras culta se reconocen como un cultismo, una palabra culta, porque no evolucionó a lo largo de los siglos con el latín vulgar, muchos siglos hasta el español moderno. Lo que pasó es que la palabra se introdujo en un momento muy posterior a la evolución. Vamos a mirar algunos ejemplos. Umbilico en latín evolucionó en ombligo, that's the belly button. Esto es el léxico común, la palabra del léxico común, y umbilical es el cultismo. Y estas dos palabras forman un doblete, porque they're doubles, ¿no? Con el mismo origen. Podemos ver fácilmente que umbilical ha sufrido muchos menos cambios fonológicos que ombligo, porque la palabra del léxico común ha ido evolucionando desde el latín vulgar por mucho tiempo en el habla popular, en el habla del pueblo, mientras que umbilical es una palabra que se introduce después y probablemente en un ámbito o en un área más especializada como la medicina, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de doblete, el verbo en latín coagulare. Tenemos el cultismo coagular, en inglés también coagulate, pero tenemos también la palabra del léxico común cuajar, ¿no? Entonces, dos maneras diferentes de tener una palabra, dos maneras diferentes de introducir una palabra de una lengua común anterior. Otro ejemplo, eclesia, donde iglesia es la palabra común o el léxico común y eclesiástico, ahora obviamente uno es sustantivo, iglesia es el lugar donde vamos a rezar o también puede representar la organización si le ponemos una mayúscula aquí, y eclesiástico es un adjetivo, ¿verdad? Pero es para mostrar que la raíz de iglesia, tanto la raíz como la palabra entera de iglesia, ha pasado por esa evolución lenta en el habla popular a partir del latín vulgar, mientras que eclesiástico como adjetivo se introdujo del latín clásico en un momento posterior.
Entonces vemos que la fonología se parece mucho más a la original del latín, ecclesia. Y luego, o eclesias, luego tico, esto es pues el morfema del adjetivo. Otros ejemplos, ópera, tenemos ópera y obra. Nómine, tenemos nominar como cultismo y nombre como el léxico común o la palabra del latín vulgar. Frígidu, tenemos frígido como el cultismo y frío como la palabra del léxico común. Integru, tenemos íntegro como cultismo, entero como palabra del léxico común. Muy bien, pasando entonces a la sección 3.1.1, vamos a mirar los sufijos léxicos. Algunos ejemplos son sion, hable o mente, como canción, nación, innovación, población. Hable como probable, y no se me ocurren otros ejemplos en el momento, y mente, que es un sufijo extremadamente productivo, como absolutamente, rápidamente, increíblemente, etcétera, etcétera. Los sufijos léxicos van a afectar el significado léxico de la palabra, ¿verdad? Son léxicos precisamente porque afectan la semántica, añaden más información al significado semántico de la palabra. Estos sufijos van a determinar la clase abierta. Ver ejemplos arriba significa esto. Las palabras que terminan en sion son todas sustantivos. Todas las palabras que terminan en sion son sustantivos. Todas las palabras que terminan con el sufijo léxico hable son adjetivos. Y todas las que terminan en mente son adverbios. Esto es lo que significa que la forma del sufijo léxico va a determinar si qué tipo de palabra forma de las clases abiertas. Sustantivo, adjetivo, adverbio, etc. Y luego también ver la figura 3.2 del libro, que tiene más ejemplos. A veces podemos tener el mismo sufijo que tiene más de una función. Entonces ahí puede causar confusión, pero una vez que lo hayamos aprendido a memoria, se vuelve más fácil. Si miramos aquí, los trabajadores están muy cansados. Entonces, trabajador es una persona que trabaja. Y aquí sabemos que es un sustantivo porque tenemos el determinante, ¿no? Que es el determinante artículo definido, los. Entonces, dor es un sufijo léxico que significa person who does this, trabaja. So we know that trabajar significa to work y dor significa aquí person who does this action. Luego, ese es de pluralidad. Pero miremos el otro ejemplo. Mis hijos son muy trabajadores. O aquí tenemos el mismo sufijo léxico, pero en este caso no es persona que hace, es más la función de adjetivo, ¿no? Descriptivo. Entonces aquí es mis hijos son de así, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces, ahora, una palabra viene de otra palabra, es cierto, pero aquí dor es porque trabaj es la raíz. So, you can't give that any other name. Trabaj es la raíz, ¿no? La A es la vocal temática porque viene del verbo trabajar. Y luego, ES es plural. Entonces, ¿qué es dor aquí? Absolutamente tiene que tener la función de un sufijo léxico que forma un adjetivo, porque este es un atributo. Recordemos que después de los verbos copulativos como ser, estar, parecer, tenemos el atributo.
y este atributo es un adjetivo. Además, porque tenemos aquí la palabra muy, el intensificador muy, que está diciendo no son poco trabajadores, son muy trabajadores. Entonces, esta palabra tiene que ser un adjetivo y además sabemos por los otros elementos que nos indican que es un adjetivo. Entonces, dor tiene que tener una función de adjetivo. En la sección 3.1.2 vamos a ver brevemente los prefijos léxicos. Algunos ejemplos: sub, in, des y extra, como desaparecer, extraterrestre, increíble o indeterminado, etc. Los prefijos léxicos nunca cambian la clase abierta de la palabra, solo añaden significado semántico o léxico. Primero hay que ver que los prefijos son todos léxicos. No existen en español prefijos gramaticales. O sea, recordemos la diferencia entre morfema léxico y morfema gramatical. En español, todos los prefijos son morfemas léxicos. Y nunca van a hacer algo como vimos con absoluto o absolutamente, donde el sufijo mente cambia la palabra de un adjetivo absoluto a un adverbio absolutamente. Con los prefijos esto no ocurre. Los prefijos nunca van a cambiar la clase abierta de la palabra. Entonces, si yo digo algo como desaparecer, pues aparecer es un verbo, desaparecer es igual un verbo. Este des nunca va a volver algo de sustantivo a adjetivo o adjetivo a adverbio, no. Bueno, se me había olvidado que he puesto el ejemplo. Entonces, aparecer es verbo, desaparecer es verbo. No estamos cambiando la clase abierta, es siempre verbo. Posible es adjetivo, imposible es adjetivo. No cambia la clase abierta de la palabra. En la sección 3.1.3 vamos a mirar las palabras compuestas. Entonces, estas palabras combinan dos o más palabras o dos o más raíces para formar una sola palabra y obviamente por esto se llama compuesta, porque estamos combinando. Hay varias maneras y aquí voy a leer una lista muy larga, pero hay varias maneras de formar palabras compuestas. Verbo más sustantivo que forma un sustantivo, como abre latas. Sustantivo más adjetivo que forma un sustantivo, como bancarrota. Sustantivo más, esto es un pequeño error, sustantivo más adjetivo que forma un adjetivo, como pelirrojo. ¿No? Pelo es sustantivo, rojo es adjetivo. Adjetivo más sustantivo para formar un sustantivo, como altavoz, ¿no? Adjetivo alta, sustantivo voz. Cuantificador más sustantivo para formar un sustantivo, mediodía. Medio es el cuantificador, día es el sustantivo, la palabra entera es sustantivo. Preposición más sustantivo como resultado un sustantivo sin fin. Entonces la preposición sin, basically without end, ¿no? Entonces sin más el sustantivo fin. Y aquí la palabra entera es sin fin. Aquí tengo un sinfín de libros. This means over here I have an endless number or an endless amount of books. Entonces, un sinfín es sustantivo. Luego, conjunción más sustantivo para formar un sustantivo. ¿Qué haceres? ¿Qué es una conjunción?
Y luego haceres es un sustantivo. Y esta palabra, los quehaceres, significa chores. Ahora, haceres, uno puede decir, pero hacer no es un verbo. Right, it would be a verb, but check it out. ES es el morfema de la pluralidad, right? Entonces, como increíble, increíbles, ¿no? Entonces, ES aquí nos indica claramente que hacer se está tratando como un sustantivo, porque le hemos dado la oportunidad de ser plural. Luego, sustantivo más adverbio para formar un adverbio. Cuesta abajo. Cuesta es the coast, ¿no? Entonces, sustantivo más adverbio, abajo, para formar un adverbio. Siguiendo con la lista. Un intensificador más un adjetivo para formar un adjetivo. Todopoderoso, ¿no? Intensificador todo, adjetivo poderoso, la palabra entera es adjetivo. Sustantivo más sustantivo para formar sustantivo. Madreselva, entonces madre es sustantivo y selva es sustantivo. Adjetivo más adjetivo para formar un nuevo adjetivo como agridulce, ¿no? Agrio significa bitter y dulce obviamente significa sweet. Esto también puede significar bittersweet, esta palabra, y sweet and sour. Adverbio más verbo para formar un pronombre adverbial, como quiera. Hazlo como quiera. Do it however you wish or do it in any way. Como quiera. Entonces, aquí tenemos el adverbio como, la palabra, el verbo, perdón, quiera. Y esta palabra entera es una palabra que es pronombre, pero es un pronombre que funciona como un adverbio. Hazlo como quiera. Do it in any way. Entonces, como quiera tiene una función adverbial, pero está reemplazando el verdadero adverbio, porque no estoy diciendo hazlo bien, hazlo mal, hazlo así, ¿no? Estoy diciendo como quiera. Entonces es un pronombre porque está reemplazando un verdadero adverbio más descriptivo. Un pronombre más un verbo para formar un pronombre aquí. Cualquiera. ¿Cuál es pronombre? Quiera es verbo. Cualquiera es pronombre. ¿Quién va a hacer quién va a lavar los platos? Cualquiera o cualquiera puede lavar los platos. Anyone can wash. Entonces, esto es un pronombre. Finalmente, una oración entera que se usa como un sustantivo. Sábelo todo. So, something like, Pablo es un sábelo todo y significa know it all. La misma cosa en inglés, ¿no? Entonces, sabe lo, que es pronombre de objeto directo, todo, ¿no? Entonces, esta oración que aquí es un cuantificador. Entonces, una oración que funciona como un sustantivo. So over here, it's siempre un sábelo todo, una sábelo todo, ¿no? María es una sábelo todo. She's a know-it-all. Ahora, una diapositiva para practicar, separar estas palabras aquí en morfemas y separar estas palabras aquí, que son palabras compuestas, en los componentes separados, o sea, en sus dos palabras separadas. Y luego identificar qué tipo
de morfemas tenemos y qué tipo de palabras tenemos aquí para practicar. Bien, si hay preguntas o dudas, como siempre, las vamos a discutir en la clase. Muchas gracias por su atención.